Dios le bendiga en el amor de Cristo. Son las 5 de la tarde, 56. Estamos a 29 de junio, día lunes del 2020. Estoy aquí como siempre para traerle una palabra de mi amado Señor. Una palabra que el Señor me dio el día 26 de junio del 2020 a las 12 en punto de la madrugada. El Señor me dijo, los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos a Primera de Corintios 6, 9 al 11. Del 9 al 11, santo poderoso. La palabra, perdón, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, vamos a dar tu palabra, Señor, que seas como siempre, Señor, glorificándote, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Reprendemos toda oposición, Señor, toda oposición demoníaca, Señor, todo aquello que se oponga, Señor, toda potestad de demonios, Señor, todo aquello que rodea, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor amado, oh Santo poderoso. Amén. Vamos, esta palabra está bien diferente a la que el Señor me ha dado. Espero y esta cosa me deje grabar. A ver. No hay tristeza más grande que se le acabe la memoria al celular. Qué tristeza. Bueno, le vamos a dar la palabra. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Pero el versículo que el Señor me dio fue el 9. Primera de Corintios 9 fue el Señor que me dio. Dice, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Esto fue lo que el Señor me dio. Me dijo, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusticia. Vamos a ir de a poco. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice, no es rey. No es rey, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Perdón. Y esto dice, vamos al 11. Y dice, y esto es rey, algunos, mas ya habéis, fíjate, escuche el 11, dice, y esto es rey, algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, por su Espíritu de nuestro Dios. Dice nuestro rey, dice en esto es rey, dice el 11, en esto estás mal. Está diciendo el Señor, porque aquí el Señor no le está hablando, creo que aquí le está hablando al pueblo de Dios, porque aún dentro de las congregaciones pasan estas cosas. Cuando no las vivimos, decimos, esto no pasa en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no las hemos vivido. Pero para vivir las cosas, para entender las cosas, las tenemos que vivir. Porque mientras no se viven, no se entienden. Porque yo podría decir, esto no pasa en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya es el pueblo de Dios. Esto no pasa. Pero hay sinvergüenzas ahí. Hay sinvergüenza, mire. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Los injustos.
Y hay gente injusta. Hay gente injusta. A mí me habían invitado a una iglesia de un cabro llamado Gumaro. Y yo sin haber hecho absolutamente nada en mí, pues, que les molestara. Se reunieron todas las pocas cabras que habían y se pusieron a inventar cosas conmigo. Y yo ahí no era una permanente en la congregación, yo era una invitada nada más. Ya esto ya yo le he dado el testimonio en otras, en otras palabras que yo he dado, pero siempre el Señor me pone a darlas. Entonces se reunieron y el próximo día que teníamos que ir nosotros al culto, ya estaban todas aquellas gentes preparadas en contra mí. Y yo sin haber hecho nada. Lo único que me parece a mí que hice, que había dos jovencitos que no saludaban a nadie. Óyeme, si están en una congregación, van a saludar porque no están en un corral de animales. Supuestamente ellos son los que se paran en el altar y hablan la palabra de Dios. Supuestamente deben de saludar a las personas. Supuestamente porque los que van ahí supuestamente están lavados con la sangre de Cristo. Parecían caballos, nos saludaban. Entonces yo me los encontré cuando yo ya venía para la casa y les dije, yo los voy a saludar, les dije, porque ustedes no saludan a nadie. Bueno, yo soy así, yo digo la verdad. Eso fue lo único que para ellos tal vez fue malo, pero para mí no fue malo. Se reunieron como mareras las que pudieron y el próximo culto, después del culto, me corrieron a mí y a mi esposo y nosotros nomás éramos invitados, como le digo. Esa es injusticia. Es injusticia porque a espaldas inventaron como mareros, se comportaron como mareros. Y no digamos que era una congregación de 20, no. 2, 3 cabras nada más. Se reunieron, inventaron, murmuraron a mis espaldas. Se pusieron a inventar chismes para que me sacaran de la congregación. Y yo, como le digo, era invitada. Y dijo el cabro que yo estaba endiablada, que no era Dios, sino que era el diablo a quien yo tenía. Porque la mamá que tenía 25 años en el evangelio le había dicho que eso que yo hacía en la congregación era del diablo. Otra cabra, ni cabra no era, otro animal estaba hablando, una vieja empantalonada ahí que andaba con un hombre que no era ni su marido. O sea, fíjate cómo pasan las cosas. Y pasan en la casa de Dios. Ahí pasan. Y que era lo que que era los que, y que era lo que les molestaba a ellos, porque ellos estaban muertos, no los levantaban ni con cohete. Y yo recibía liberación, yo tenía presencia del Espíritu Santo. En todas las prédicas el Espíritu Santo se movía en mí, y yo recibía liberación. Yo pienso que eran liberaciones las que yo recibía, pero era el poder del Espíritu Santo porque yo danzaba en todo momento, yo andaba. Y eso les molestaba. ¿Por qué les molestaba? Porque al diablo le molesta. Porque al diablo le molesta la presencia de Dios. Y como ellos están llenos del diablo, les molestaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Deshacerse de mí, decir que yo estaba endiablada, que el cabro casi me pegaba. Casi me pegaba, no me dejaba hablar. Porque a mi esposo le preguntaba qué era lo que pasaba conmigo. A mi esposo no le tenía que preguntar, a mí me tenía que preguntar, porque yo era la que hacía a mí era que me movía el Espíritu Santo. A mí era que me ponía a hablar el Espíritu Santo. Entonces a mí me tenía que preguntar. Y cuando yo le quería responder me decía, cállese, ya ve que está endiablada. Así me decía aquel animal, que el que estaba endiablado era usted. Que era él, perdón, era él. Y me decía que yo era la endiablada. Y siempre que yo quería hablar, cállese, que está endiablada. Así me decía aquel cabro insolente, blasfemo contra las cosas de Dios. Entonces, son blasfemias y son injusticias que no las podemos creer, pero sí pasan en las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios deben de ser claras.
pero no se reúnen como gallinas a entregar en contra de los demás hermanos, a la hermanita que no les agrada, a la que va llegando, o porque ellas tienen 40, 50 años y no sienten el poder del Espíritu Santo, y va llegando una que ayer se convirtió y mañana ya el Señor la está usando, ya mañana el Espíritu Santo está moviendo en ella, les molesta. Pues porque se molesta usted, llénese también del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está para todo, siempre y cuando nosotros le busquemos. Entonces son injusticias que suceden, que le hacen a uno dentro de la congregación. Dice, ¿no sabéis que el injusto no era del reino de Dios? Dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sabemos que esto pasa en la congregación también. Hay pastores que yo no sé si ya han sido liberados o qué, pero tienen todas las, como le digo, tienen todas las señales de un afeminado. Y ahí están en el altar, ahí están, porque no han sido libres, siguen en sus misma perdición. Están dentro de la congregación, pero no han sido liberados, no han sido libres. El Señor los ha lavado con su sangre, pero no han sido libres. Siguen ellos siendo los mismos afeminados, los mismos fornicarios, los mismos idolatras. Si no, el Señor no le estuviera hablando aquí. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los estafadores, dice, ya ve. ¿Y qué es lo que abunda en los altares? Los que dirigen la congregación, ¿qué son? Estafadores. Estafadores que le quieren sacar hasta los calcetines a los hermanos. Estafadores. No eran ni los maldicientes, dice, ni los borrachos, ni los ladrones. Afeminados. La injusticia, dice. La injusticia. ¿Usted cree que no es injusticia y pecado ante Dios que a mí 2 veces me dejaron aquí en la casa preparada, que me dijeron, una hermana Alma Ramos me dijo, vamos a ir el sábado a la iglesia, hermana, vamos a pasar por usted a las 6. Está bien, le dije yo. Y yo me arreglé a las 6. Nunca pasó aquella mujer. Y cuando ya eran las 7, dije, ya pasó las 7, la voy a llamar. Y le dije, ya estoy, le digo, ya son las 7, hace 1 hora que me dijo que iba a pasar por mí, no ha pasado. Ay, me dijo, hermana, yo ya estoy aquí. Ya estaban allá, para donde me habían invitado que iban a ir a hacer el culto. ¿Usted cree que no es una injusticia? Esa es una injusticia que hacen también. ¿Y quiénes las hacen? No las hacen ni las ovejas, las hacen los que dicen que están en el altar. De ahí otro me dijo, yo voy a ser su pastor, me dijo. Yo voy a ser su pastor, ¿está bien? Me dijo, voy a pasar por usted el día viernes a las 6 de la tarde, el mismo horario. Me dijo, está bien. Era invierno, había un aguacero y un gran frío. Yo me salí para afuera ya, hasta los esperando, ya cambiada. Se hicieron las 7 y aquel hombre nunca pasó. Entonces, como ya había pasado 1 hora de estar yo aguantando frío allá afuera, ya me vine para adentro y ya me desvestí. No pasó ni por mí ni nunca más llamó. Entonces, esa es una injusticia. Esas son unas injusticias que hacen con nosotros, con uno. ¿Y quiénes son los que las hacen? Los mismos que tienen a su cargo una congregación. Los mismos son. Entonces, este fue Álvaro Castañeda. O sea, son los mismos mentirosos, los mismos ávaros, los mismos ladrones, los mismos injustos. Y nosotros no sabemos si hasta se emborrachan, porque nosotros no lo sabemos, pero yo siempre le digo a usted que nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe, porque Dios está viendo absolutamente todo. Y Dios no va a hablar de lo que no pasa en su congregación. Dios habla porque sabe que está pasando eso en las congregaciones. Ni los maldicientes, dice, los estafadores heredarán reino de Dios. Y luego dice, y estos erráis, algunos dicen, mas ya habéis sido lavados y habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y Jesús por el Espíritu Santo de Dios. O sea, te está diciendo que están mal porque ya han pasado ya han sido lavados y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un temor, no hay un arrepentimiento de verdad, no se han arrepentido realmente. No ha habido un arrepentimiento totalmente dentro de ellos. Dice aquí que no prediquen por envidia ni por vanidad, pero estos yo no sé ni cómo están ahí en el altar y todos dicen Dios me puso, Dios me puso. Pero cuando Dios te pone, tú tienes el temor de Dios, porque dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando tú haces todas estas cosas, que mienta aquí la palabra, no tienes temor a Dios, porque tú estás haciendo lo que aquí dice la palabra, estás haciendo lo contrario, no tienes temor a Dios. Entonces, ¿con qué sangre te lavaste tú? ¿Con qué sangre te lavaron a ti? ¿En qué agua te metieron? ¿En qué charco te metieron entonces? Porque si te bautizaron en las aguas, supuestamente te metieron todo. Entonces te lavaste en esa agua y saliste ya renovado, supuestamente. Pero si sigue siendo el mismo que dice aquí la palabra, entonces nunca naciste de nuevo. Porque cuando una persona sigue siendo lo que dice el Señor aquí, no ha nacido de nuevo. No hay temor, no ha nacido de nuevo. Porque siguen siendo lo malo. ¿Por qué? Porque miran las cosas del Señor no por su salvación, saber qué les pasa por su cabeza, porque si yo estoy en las cosas del Señor, estoy peleando, pero no para robar, estoy peleando, pero no para mentir, estoy robando, pero no para ser injusta, estoy robando, perdón, no estoy aquí para estar en borrachera, estoy aquí para pelear mi salvación más que todo, para pelear mi salvación. Entonces, estas personas no les interesa ni su salvación, porque ya se están echando a perder, ya se han echado a perder con todo lo que dice aquí, con todo lo que dice la palabra aquí. Injusticia. Fíjese cuánta injusticia, cuántos hermanos no tienen cómo moverse a la congregación. ¿Y qué le cuesta a un hermano salir 5 minutos antes de su casa y decirle, yo paso por usted y lo llevo, hermano, pero usted no se va a quedar en casa, usted tiene que ir a escuchar la palabra de Dios, usted tiene que llenarse de Dios, usted no se va a quedar, yo paso por usted. Si no tengo carro en que sea en caballo, pero lo llevo atrás, pero lo llevo. Pero no, injusticias, injusticias, mire, yo siempre a mí era aquella gran emoción de estar en la casa del Señor, siempre. Pero cuando yo pedí un favor de que la misma que veía yo allá en la iglesia, y otra hermana le decía, pasa por la hermana Idalia, ella va a ir al culto tal día. Ese día que la hermana le decía que pasara por mí para que me llevara al culto, ese día que ella no, le decía, no voy a ir. Qué casualidad, ¿verdad? Que cuando se le pedía un favor, en ese momento decía ella que no iba a ir. Injusticias. Injusticias porque tenemos cómo hacer las cosas y no las hacemos. ¿Usted cree que si usted necesita un vaso de agua y me lo viene a pedir y yo tengo el garrafón lleno y yo le digo que no puedo? ¿Usted cree que eso es justicia? Eso es injusticia porque yo tengo agua que darle y no le estoy dando. Así son estas personas. Estas personas son injustas. Miran que el hermano va caminando, ven que el hermano va caminando, ellos van en su carro y no le dicen, hermano, yo voy a pasar ahí para donde usted va, y súbase, yo lo dejo allí, súbase, yo lo adelanto, súbase, yo lo dejo cerca, porque yo ahí doblo, yo ahí lo voy a dejar. No, así son dentro de la congregación, son injusticias que supuestamente, si Dios los ha dado las cosas, son bendiciones de Dios, y si las podemos compartir de la manera para ayudar, para darle una ayuda a alguien con un right,
Se le puede dar, con eso no se te va a acabar el carro, con eso no te lo van a comer, pero no, eso pasa en la congregación. Eso pasa, que saben que la hermana se va caminando, que se va a venir caminando. Y no hay quien le diga, yo la llevo, yo la paso dejando. No hay. No hay quien. A mí una vez un cabro en la congregación de este Álvaro Castaneda, yo estaba llena del Espíritu Santo. Y me dijo, vaya a ministrarse a su casa, me dijo. Y me sacaron para afuera. Así me dijo. Y eran las 9 de la noche. Y yo me tenía que venir caminando para la casa. Pero llena del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo. Y me sacaron y me dijeron que me viniera a ministrar a la casa. Y cómo yo me iba a venir caminando. Pero nadie me dijo cómo usted se vino, en qué se va a ir. Nadie me dijo. Tuve yo que decirle a una hermana, por favor, lléveme a la casa, porque yo no podía ni caminar según como yo venía. Estaba llena del Espíritu Santo. Y la hermana sí se desvió bastante, porque ella no vivía ni por acá, por la zona donde yo vivía. Pero ella me dijo de buena manera, sí, hermana, yo la llevo. Y ella me trajo a mi casa. Y en ese trayecto de allá de la congregación donde me trajo hasta la casa, el Espíritu de Dios venía hablando, exhortando, porque aquella hermana estaba implicada en las ventas de la iglesia. Y son cosas que al Espíritu de Dios no le agradan. Y venía el Espíritu hablando y hablando. ¿Por qué venía hablando? Porque la hermana estaba implicada y para que escuchara que lo que ella hacía no lo estaba haciendo. No estaba bien lo que ella estaba haciendo, porque al Señor no le agradan las ventas en la iglesia. Entonces, todas esas cosas al Señor no le agradan, y todas esas cosas son injusticias que cometen en la congregación con los mismos hermanos. Qué cosas que donde dice que los hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo, habían 120, algo así si no me equivoco. Estaban todos en oración unánimes, juntitos. Unánimes quiere decir que están juntitos, orando por lo mismo, unidos en la misma petición. Ellos estaban ahí unánimes, juntitos, ellos en amor, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y les vino. Y que si hubieran estado como estos injustos, como estos, ¿usted cree que les hubiera venido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted cree que les hubiera caído el Pentecostés con esos corazones sucios? No les hubiera caído el Pentecostés. Estaban los hermanitos toditos juntos, unidos, cuando vino el Pentecostés y les cayó. Entonces, eso no hay en las congregaciones de ahora. Eso no hay, y es una vergüenza, y no una vergüenza. Yo no digo que es una vergüenza para mí, a mí no me importa. Es una vergüenza para el Señor Jesucristo. Es una vergüenza porque dicen que ya son lavados con la sangre de Cristo y siguen siendo las mismas personas, siguen haciendo lo malo, siguen haciendo injustos. Entonces ahí cuando dice el Señor, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo heredarán? Porque ya se arrepintieron y siguen haciendo lo malo. Porque cuando el injusto es fuera de las cosas de Dios, fuera de la congregación, el mundano, lo vamos a poner así, él puede ser lo que sea, pero viene el arrepentimiento y Cristo lo agarra. Cristo no lo deja ir, Cristo lo limpia y lo cambia. Pero aquí cuando ya dice el Señor que están mal porque ya han sido lavados con la sangre de Cristo y ellos siguen haciendo lo mismo, ahí sí que ahí ya no tienen que pelear, ahí están perdidos, porque ya llegaron donde tenían que haber cambiado, ya llegaron al camino donde tenían que ser diferentes, y no son diferentes, siguen siendo las mismas personas. Entonces ahí ya no heredarán nada, porque ya están perdidos dentro de las cosas de Dios. Mire, acá está la palabra que el Señor me dio. Es esta. Aquí está. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice el Señor, puse yo. Entonces, ¿usted cree? Todas estas personas, es una lástima. Se están perdiendo dentro de la congregación. ¿Por qué?
porque no tienen el temor de Dios, porque siguen siendo los mismos. Y yo digo, ¿cómo pueden estar ahí siendo lo que no son? Yo para perderme dentro de una congregación, yo siempre he dicho, yo me voy para el mundo y me pierdo de una vez. No voy a estar de hipócrita ahí con una, con una, con una Biblia bajo el brazo, con una Biblia aquí agarrada como buena, como buena cristiana, como buena sierva, cuando no lo soy. No, hombre, no me voy a estar ahí ocupando una silla cuando alguien más la puede ocupar y alguien más la puede ocupar y esa persona sí puede tener el temor de Dios. No voy a estar yo ahí nomás ocupando una silla, nomás para que digan que soy, pero no lo soy porque ya estoy perdido. Vamos de nuevo. Primera de Corintios 6, 9 al 11. No es rey, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erráis, algunos dice, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice erráis porque está diciendo erráis y siguen haciendo lo malo. Y dice, los estafadores, los maldicientes, dice, fíjese, dice los maldicientes. Esto pasa en la congregación cuando dice, maldito el que le roba a Dios, el que se roba el diezmo. Están maldiciendo ellos mismos al que no diezma. Ellos mismos lo están maldiciendo cuando están diciendo que maldito es el que le roba a Dios. Y no son malditos ellos, pues. Ellos son doble malditos porque ellos están sabiendo que el que le roba a Dios, dicen ellos son malditos, y ellos son los que se roban el diezmo. Ellos son los que se roban el diezmo. Entonces ellos le están dando una maldición a la oveja porque dicen que es maldito porque se está robando, está maldiciendo porque está robando al Dios, dice. Pero la oveja no le está robando a Dios. Quien está quedando con todo el paquete del diezmo son ellos mismos, los mismos pastores. Entonces ellos están diciendo a la oveja que son malditos y el maldito viene siendo él porque él es el que le está robando a Dios. Porque él recoge todo el diezmo. Y dígame, y dice que es para Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo se lo va a hacer llegar a Dios? ¿Cómo? Si Dios no es un carro de correo que pasa y recoge los paquetes como pasa el carro del banco día con día recogiendo el dinero, día con día pasa recogiendo las maletas de billetes. Ese no es Dios que va a pasar por cada congregación todos los lunes recogiendo las bolsas de diezmo. Ese no es Dios, mentira del diablo. Entonces dicen, ni los maldicientes. Y estos se agarran el nombre de Dios para decir que la oveja está maldita. Si no diezma, es maldita. Porque dice que le está robando a Dios. Si vive en pobreza, dice que está en maldición porque no es rico. Aquí no dice la Biblia. Aquí no dice la Biblia que es maldición estar en pobreza. Si el Señor Jesucristo vino a dar una enseñanza. El Señor Jesucristo no tenía ni a dónde poner su cabeza. Y nosotros, por lo menos, nosotros tenemos una almohada donde poner la cabeza. Y mi Señor Jesús no tenía ni un techo donde quedarse. Porque en lo poco que yo leo en el Nuevo Testamento, aquí nunca dice que el Señor Jesús estaba en una choza. Mayormente decía que el Señor Jesús dormía fuera en los montes de los olivos, en el Getsemaní. Ahí dice que se quedaba el Señor. Cuando los fueron a traer para matarlo, a él no dice que tocaron la puerta y tiraron la puerta. Ahí mismo dice que lo agarraron en el monte. ¿Por qué el Señor tenía que andar en el monte? Porque posiblemente desde que nació andaba huyendo el Señor, que ya lo querían matar. Entonces, como ellos mismos ignorantes vienen a decir que la pobreza es una maldición, por favor. Entonces, si ellos están diciendo que esa es una maldición, entonces están diciendo que el Señor Jesús, porque fue totalmente pobre el Señor Jesús, entonces van a decir que la maldición la tenía el Señor Jesús. Es que son ignorantes, la verdad, una ignorancia que no han salido de ella. Yo no sé nada de Biblia, yo no sé, pero la sabiduría me la da mi amado Señor.
No es que yo sea sabia tampoco. Lo poquito que me da el Señor, Él me da lo que tengo que saber nada más. Entonces, ¿cómo vienen a hablar tonteras? Ellos quieren ser ricos a la fuerza. Quieren ser ricos a la fuerza, le digo yo, porque quieren ser ricos a través de las ovejas, no por sus propios medios. Cuando el Señor los vino a dejar una enseñanza bien, exactamente clara, que Él en ningún momento fue rico. Entonces, los injustos no heredarán el reino de Dios. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Se me ha acabado el tiempo. Hasta luego. Buenas noches.